Buenas tardes, bienvenidos a la Academia Santanderista de Colombia. Hoy doy inicio a la 48ª jornada académica. Quiero, primero que todo, poner a consideración, señor secretario, el orden del día para que sea aprobado por los miembros de la mesa que están presentes y los académicos virtuales. Muy bien, muchas gracias, señor presidente. El siguiente es el proyecto de orden del día para la 48ª jornada académica de fecha 25 de febrero dentro del marco de reflexiones bicentenarias de la Academia Santanderista de Colombia. Primero, instalación de la jornada académica por el presidente Olimpo Morales Benítez. Segundo, lectura del acta anterior. Tercero, contenido jornada académica. Cuarto, exposiciones de la presidenta emérita, doctora Cecilia Fernández de Palini, del académico Olimpo Morales Benítez. Ponencia del historiador Armando Martínez Garnica, la tenemos como quinto punto. Sexto, intervenciones académicos invitados. Y séptimo, clausura de la 47ª jornada académica. ¿Está leído el proyecto del orden del día, señor presidente? Lo pongo a consideración de los miembros de la Junta y de los académicos virtualmente presentes. Está aprobado el orden del día, señor secretario. Por favor, procedamos. Segundo, lectura del acta anterior. En la ciudad de Bogotá, Hacienda El Cedro, el 16 de diciembre de 2020 a las 5 de la tarde, se dio comienzo a la jornada académica en la modalidad mixta, presencial y virtual de la Academia Santanderista de Colombia. La convocatoria fue efectuada por el señor presidente Olimpo Morales Benítez y el secretario general José Asunción Suárez Niño. Instalación de la jornada académica por parte del presidente Olimpo Morales Benítez. Se inició la jornada académica a las 5 de la tarde, según lo establecido en el proyecto de orden del día. Presentaron excusas miembros y amigos de la Sociedad Académica Santanderista de Colombia, cuyo listado se anexa. Lectura del acta anterior. Mediante exposición virtual y presencial, la presidenta emérita Cecilia Fernández de Palini y el académico Olimpo Morales Benítez hicieron breves y sentidas semblanzas del académico fallecido recientemente en esa fecha, el doctor David Rubio Rodríguez. A continuación se leyó la elogiosa ponencia sobre David Rubio Rodríguez in memoria por el genealogista y secretario general académico José Asunción Suárez Niño. De David Rubio Rodríguez puede concluirse que sus temas preferidos definen cuál era la esencia de su munificente personalidad. Ellos fueron en su orden la educación formal y continuada, la construcción del discurso histórico, no como erudición, sino como interpretación de hombres y épocas. El culto a Colombia, a sus héroes, a su tierra amada, Guaduas, y a su devoción por la pola, su apoyo y defensa indeclinable por la entronización del folclore, el cariño entrañable a íconos regionales como Doña Soledad Acosta de Samper. En la política practicó la solidaridad y comprensión para sus compatriotas, aún sus contradictores, por encima de creencias políticas. Las visiones de historia de Rubio Rodríguez, que intentaba con éxito transmitir en publicaciones, foros, ambientes académicos, centros de pensamiento,
y programas de televisión que promocionaba y en muchas ocasiones financiaba de su propio pecunio, revive múltiples aspectos de aquello que ha nutrido nuestra idiosincrasia y constituyen la resurrección luminosa, optimista y generosa de nuestro pasado. Trozos de vida colombiana, cundinamarquesa y guaduera que gracias a su pluma maestra y un pensamiento claro en el arte de las evocaciones conservan su frescura y aparecen palpitantes aún a la realidad, matices encantadores que se deslizan suavemente a través de su sencillez clásica. Van surgiendo hombres y cosas del pasado, aspectos de las guaduas de la colonia, llega con la pola cogido de la mano, a pesar de los celos de Alejo Sabaraí. Desfilaron esa tarde por las mentes de quienes participaron en esta histórica sesión, figuras del ayer, de su tierra natal y de la Colombia terrenal y espiritual, que plasmó su mágica pluma y cobraron vida en la voz del ponente Suárez Niño. Hombre de profunda y serena que ilumina los caminos y da fuerzas para soportar penas, adversidades y flaquezas. Intervenciones de académicos e invitados. Nuestros miembros han sugerido realización de las jornadas académicas en la modalidad mixta, lo cual se ha venido practicando en las últimas jornadas académicas con total éxito, guardando debidamente los protocolos recomendados por la Secretaría de Salud del Distrito. Clausura de la jornada académica, una vez agotado el orden del día, hacia las 6:45 de la tarde, se levantó la sesión número 047, no sin antes hacer las recomendaciones de cuidado personal y familiar en esta época de coronavirus. Está leída el acta número 047, señor presidente. Cuarto, exposición y una breve exposición de la doctora, de la presidenta emérita, doctora Cecilia Fernández de Palini. Tiene la palabra nuestra presidenta. Muchas gracias, doctora Cecilia. Muchas gracias, señor secretario, señor presidente y todos los presentes. En estos días me he dedicado a analizar la sociedad académica santanderista. Nació en una forma muy pomposa, porque tuvimos reuniones de más de 1000 personas en una ocasión. Pero yo creo que ha llegado el momento no tanto de ver esa parte, sino más bien como estudiar, analizar la ideología y la filosofía misma de la sociedad santanderista de Colombia. Yo creo que en toda América del Sur hay muy pocos héroes iguales o que se puedan comparar con el mismo gobierno y fundación de una república como es el general Santander. Pero eso tenía una filosofía no solamente de modernismo, sino de deseo de libertad. Y Colombia lo ha logrado, mal que bien, pero lo ha logrado, con un montón de guerras civiles antes del gobierno del general Santander y sobre todo posterior a su fallecimiento. Entonces, cuando se tiene una serie de reuniones de la Junta Directiva o Comité Directivo, según los estatutos se dice Junta Directiva, si se analiza bien cuál es el nuevo aspecto que debe tener la sociedad, en una forma no de diversidad, sino de avance, es decir, ¿para dónde vamos? ¿Y para dónde va Colombia en ese sentido? Y lo que es más, ¿para dónde van las academias de historia? Porque hay muchas academias de historia que repiten. Hoy va a hablar fulano de tal sobre un tema fantástico y lo dice y lo hace divinamente, pero no tiene hilación con los anteriores y mucho menos con los posteriores. Entonces, señor presidente, eso era prácticamente el motivo de haber venido en el día de hoy, que me excusan que no he estado muy bien, no sé, tengo un poco de Soroche, no sé presidente. exactamente, pues,
pero inclusive estoy prácticamente haciendo un esfuerzo para poder estar en la tarde de hoy, pero me parecía muy importante, porque es la primera. Entonces, yo creo que eso para nosotros en este año es un año clave, porque los anteriores eran como que ya estaba pintado. El año pasado era de no sé qué, la de Boyacá, y en fin. Pero para aquí, en este sitio, en esta sede que es muy buena además, pues podemos hacer muchas cosas, pero pienso que si lográramos hacer un congreso de academias de historia sería fantástico, y obviamente pues no tendría costo mayor, porque ese tipo de reuniones se hacen cobrando algo. Yo no digo mucho, pero algo, ¿no? Así sean 20.000 pesos, pero que haya un interés en estar ahí, que no solamente público como por tener público, sino por hacer algo importante. La Sociedad Académica Santanderista de Colombia siempre tendrá futuro, porque resulta que es de Santander. Entonces santanderismo, pues eso seguirá siendo hasta el fin de nuestros días, porque es la fundación de un país, la fundación de una república, y con todas las características de una república, digámoslo, de tipo liberal, sin que se tenga en cuenta el color, pero sí es liberal cuando se piensa liberalmente. Eso el señor presidente podría hacerse, yo pienso que inclusive a tipo, no sé, septiembre o algo así de este año, o lo pues se apruebe. Obviamente para eso tenemos muy buen presidente que tiene que ser reelegido, me parece, y súper reelegido porque hace un excelente presidente, y hay una junta directiva muy agradable que nos encontramos mentalmente con mucho gusto y con mucho carácter de libertad, de ampliación, de ver algo hacia el futuro, de no sé, ampliar un poco no solamente el sistema, sino la temática de nuestras reuniones inclusive. Eso es prácticamente lo que quería decirles a ustedes, y que obviamente esta casa, con todos sus funcionarios, estarán a plena disposición de la Sociedad Académica Santanderista de Colombia. Eso, señor presidente. Muchas gracias, presidente. Gracias. Tiene usted toda la razón y hemos recogido su pensamiento. En la próxima junta a convocar haremos el examen del eje temático que se ha manejado los últimos 2 años siguiendo nuestros lineamientos. Estamos empezando con lujo este tercer ciclo de reflexiones bicentenaristas, y pues obviamente ya teníamos señalada, recuerda usted, la fecha del congreso que estamos convocando. En este momento estamos en elecciones, como todos sabemos. En este momento, como usted sabe, estamos en elecciones de todas las academias. Esto debe estarse resolviendo hacia finales del mes entrante, y en ese instante pues retomaremos los contactos que tanto el secretario como yo hemos hecho con los presidentes actuales. El doctor Camilo Santander, aquí presente, y Diego han venido trabajando también en ese aspecto. Ese congreso será un hecho este año. Habíamos pensado que la fecha ideal era septiembre, por razón de que tenemos que dejar pasar el agosto, que es el 7, etcétera, etcétera. Hoy tenemos verdaderamente un invitado de lujo, siguiendo nuestra tesis de afirmar las razones santanderistas desde lo que pasó, desde lo que significó. Hoy vamos a escuchar la conferencia del doctor Armando Martínez, el historiador. Yo le dije, doctor Armando, ¿usted qué título quiere? ¿Qué títulos quiere? Usted tiene estos. Dijo, a mí me gusta historiador, porque ese título no me lo quita nadie. Sin embargo, él está presidiendo y está organizando una gran celebración para el 30 de agosto de este año. Nosotros estaremos allí desde el 26 con la doctora Cecilia, con el señor secretario, con Diego, y el viernes Camilo también estará. Camilo no va a estar, Camilo va a estar en la mesa número 2, nosotros vamos a estar en la mesa número 34,
Pero tengo una noticia, Camilo, yo me lagarteé con Armando y la mesa 34 de la Academia Santanderista irá el viernes a las 2:30. Será la primera mesa del Congreso, gracias Armando, ¿sí? Ya quedas comprometido públicamente, como me lo has dicho, y el tema que vamos a tratar es la salud. Hoy vamos a disfrutar una conferencia maravillosa, la historia íntima del Congreso de Villa del Rosario. Investigación muy sesuda de muchos años que ha hecho Armando. Entonces no quiero pues saludar a todos los aquí presentes, a mi padre Diego Jaramillo, no puedo saludarlos a todos, pero tenemos además, quiero confirmarles que tenemos congresos en Chitaraque, que tenemos un colegio en Chitaraque conectado, que tenemos un colegio en Ciudad Bolívar conectado, que tenemos colegios populares conectados con gran dificultad. Hay que conseguir el computador, si se nos cae el internet a nosotros, imagínense ustedes. Doctor Armando, bienvenido a esta su casa, la Academia Santanderista de Colombia. Tiene usted la palabra. Muchas gracias. Yo voy a hacer una síntesis de un gran documento que se llama La Historia Íntima del Congreso Constituyente de la República de Colombia, que se puso en escena en la villa de Nuestra Señora del Rosario entre el 6 de mayo y el 14 de octubre de 1821, hace 200 años. El Congreso Constituyente de la República de Colombia se hizo en la Villa del Rosario por disposición del Congreso de Venezuela reunido en Angostura, que en la ley fundamental del 17 de diciembre dispuso que el Congreso Constituyente sería en la Villa del Rosario. Pero la Villa del Rosario no tenía las condiciones suficientes para haber sido la sede del Congreso Constituyente, y pese a ello se hizo con lujo de honores. Cuando Alejandro Osorio llegó a la Villa del Rosario, automáticamente dijo: bueno, tanto empeño en desterrarnos de Bogotá, donde hasta el desgraciado vive contento, para venir a lugares que fueron, que serán, pero que en el día de hoy no son sino soledad y ruinas. ¿Y por qué lo decía así Alejandro Osorio? Porque Villa Rosario tenía dos grandes problemas. El primero, no había alojamiento para todos los diputados. Y en segundo lugar, las aguas de beber del río Táchira estaban contaminadas con heces, lo que produjo automáticamente una epidemia de disentería, que fue en parte responsable de los 4 fallecidos miembros de este Congreso. El obispo de Mérida de Maracaibo, Rafael Lazo de la Vega, llegó tarde y por eso no alcanzó a conseguir alojamiento y tuvo que hospedarse en el pueblo de San Antonio del Táchira, yendo y viniendo todos los días en su mula y quejándose de la ninguna urbanidad con que esta villa lo ha tratado en no proporcionarle habitación. Desde el primer día, muchos diputados empezaron a pedir permiso para ausentarse, alegando estar enfermos, y efectivamente estaban enfermos de disentería, de diarreas provocadas por la contaminación de aguas con heces. Y al comienzo dieron permisos, pero finalmente el Congreso dijo: si seguimos dando permisos, pues obviamente no va a quedar Congreso, y prohibieron que se siguieran dando permisos. Bueno, el hecho es que durante las sesiones del Congreso tenemos 4 fallecidos. El primero en morir, el día 9 de marzo, es el vicepresidente provisional de Colombia, Juan Germán Rocio. Él ya venía enfermo de angostura, también de problemas estomacales, pero muere el día 9 de marzo. Y lo más dramático es que el día anterior a su muerte nace en la Villa del Rosario la niña María del Carmen Rocio Cuevas, su hija. Había una muchachita de 20 años de angostura y él obviamente más que le doblaba la edad.
Así que él dejó en la Villa del Rosario una huérfana de un día, que va a ser un gran problema para la pobre madre, porque no se puede volver a Angostura, pero finalmente el gobierno de Colombia en ese sitio se encarga de darle alojamiento y comida hasta que pudo regresar. La niña finalmente regresó, creció en Angostura y se casó y fue feliz, y algún día el gobierno de Venezuela le dio una pensión por su abuelo. El 13 de abril murió quien lo sucedió en la vicepresidencia interina, Luis Eduardo Viazuola, con lo cual tenemos ya 2 vicepresidentes provisionales fallecidos en Villa del Rosario. Pero además de estos 2 fallecidos, tenemos además otros 2 más que fallecieron en este sitio. Con lo cual todos comentaban que en el Camposanto se estaba creando una comisión permanente, porque además murió Felipe Antonio Mazuela Rentería, que había sido presidente de la Junta de Popayán, y cuando ya el Congreso terminó, murió el diputado presbítero José Antonio Llanes. Es decir, hemos registrado 4 muertos. Antiguamente estuvieron buscando las tumbas de los 2 primeros, ahora sabemos que son 4 y obviamente no han aparecido las tumbas. El segundo problema que afrontó el Congreso es que ningún día se pudo obtener el quórum. Por lo tanto, el Congreso se debió abrir con 95 diputados el 1 de enero, conforme se dispuso en Villa del Rosario, pero jamás se llegó a esa cifra y no se pudo inaugurar sino hasta el 6 de mayo, es decir, 4 meses después de la fecha. Y eso se pudo hacer porque en la disposición de Angostura se decía que el vicepresidente tenía facultades para resolver cualquier inconveniente. Y con base en esa facultad, el tercer vicepresidente provisional que tuvo Colombia allí, que fue el general Antonio Nariño, usó de esa facultad para cambiar la regla del quórum. Y gracias a al cambiar la regla, se pudo abrir el 6 de mayo el Congreso, con los 57 que hacían falta para abrir eso. El siguiente problema de los diputados es que en Angostura se había dicho que ellos tendrían dietas de 10 pesos diarios. Y todos se quejaron al llegar que allí les estaban cargando la mano con la comida y con la dormida. Y no les alcanzaba el dinero y que pedían los 10 pesos diarios de dietas. Pues jamás se les pudieron pagar 10 pesos diarios de dietas, porque no había dinero para eso. Así que tuvieron que conformarse con la mitad y la otra mitad les quedó como deuda pública. Y se les pudo pagar las dietas porque algunas de las cajas de las provincias liberadas pudieron enviar el dinero. Por ejemplo, la Caja del Socorro envió 200 pesos mensuales y muchas otras cajas pudieron mandar dinero para poder pagarlas. Y cuando se acabó el Congreso, no había dinero para los viáticos para que se pudieran regresar, con lo cual también hubo una gran dificultad para que pudieran regresar a sus casas. Muy bien. Los diputados fueron llegando y comenzó a funcionar. Hay los diputados de Santa Marta, uno de ellos es Nariño, que fue nombrado, no pudo sentarse como diputado, pero la mayoría de los diputados de Santa Marta no son de Santa Marta, que fue una de las últimas provincias en ser liberadas, no de Granada, sino que son de Ocaña, y hay uno que es mexicano. Una cosa interesante es que hay 2 diputados que son hermanos e hijos del alférez real de Cali, el doctor José Antonio Borrero Costa, que representó al Cauca, y su hermano Vicente Antonio Borrero Costa, que representó Antioquia. Muy bien. Un diputado que no se pudo posesionar por Santa Marta es el general de división Antonio Nariño. Y no pudo entrar al Congreso por la sencilla razón que el libertador presidente lo nombró vicepresidente provisional. Al ser el cabeza del Poder Ejecutivo, ya no pudo entrar al Congreso como diputado y tuvo que enviar su proyecto constitucional, que obviamente fue desechado,
y actuó como vicepresidente, pero su presencia fue un conflicto desde el primer momento. Debo recordarles que el general de división Antonio Nariño había estado casi 6 años preso de Estado desde que fue capturado en Pasto el 14 de mayo de 1814. Él llegó a Cádiz a finales de 1815 y estuvo en Cádiz preso hasta que fue liberado el 18 de marzo de 1820 por la Revolución de Riego. Pero esa revuelta de Riego, que obligó a restituir la Constitución de 1812, vino acompañado de un decreto del rey que ordenaba liberar de las cárceles españoles a todos aquellos que estuvieran ahí por delitos de opinión. Pero en esa ley no estaba comprendido Nariño. Pero sus amigos convencieron al gobernador de Cádiz que lo liberara porque no existía un expediente abierto en ningún juzgado de Cádiz. Porque realmente el expediente se le inició en Quito por Toribio Montes y estaba radicado en Madrid. Así que, aprovechándose esa situación, el gobernador de Cádiz lo liberó, pero los amigos le dijeron, usted escóndase porque usted tiene la causa abierta en Madrid y el rey finalmente acaba de dar un decreto que dice que a usted no le den salida de ningún puerto, así tenga pasaporte. Eso lo obligó a él a irse caminando hasta Gibraltar para buscar un barco inglés, y de Gibraltar se fue a Londres a buscar a Francisco Antonio Sea, que acababa de llegar a tramitar el empréstito, y es Sea quien le va a facilitar los dineros para que él se venga a las islas, a la isla de Trinidad, y Sea le indicó que se fuera derecho a Angostura, y de Angostura finalmente pasó a Villa del Rosario. Un comerciante de Angostura le facilitó los recursos y llegó a Villa del Rosario como vicepresidente, con lo cual yo no pude entrar al Congreso. Pero desde que llegó entró en conflicto con el Congreso y entró en conflicto con el regreso porque tenía unas cuentas que no le habían cobrado algunos diputados. Y para empezar, el diputado José Manuel Restrepo dijo: este hombre que acaba de llegar es el mismo hombre de 1812, amigo de pequeñas intrigas, de chismes y de divisiones. Y entró en conflicto con el general Devereux. Y entró en conflicto con el general Devereux por culpa de una linda dama inglesa, Mary English, quien vino a reclamar el dinero que le daban a su difunto esposo. Parece que él le dijo lo que había que decirle, que no había dinero para pagarle la deuda al general del señor English, pero ella se sintió maltratada por Nariño y le dio quejas al general Devereux, que había traído la Legión Británica. Y el general Devereux, como militar y caballero, lo retó a duelo. Pero como es decente, le dijo que el duelo lo ajustaban después de que se acabara el Congreso. Nariño, ni corto ni perezoso, lo que hizo fue encerrarlo en una caballeriza y después en una cocina inmunda de Villa del Rosario. Y él se quejó con otros militares y entonces entró, por el motivo de la prisión del general Devereux, en conflicto. Y el Congreso tomó cartas en el asunto y le ordenó darle una prisión digna. Ese conflicto terminó finalmente en la renuncia del general Nariño al cargo de vicepresidente, pero el argumento de la renuncia que él usó fue otro, y es que estaba muy enfermo. Efectivamente, todos los que lo vieron hinchado de la cintura hacia abajo, le vieron la cara hinchada, los ojos hinchados, lo que probablemente, no soy médico, pero algunos médicos han dicho que son enfermedades del riñón o del corazón. Y finalmente el médico le dice: si usted no se va de aquí en 10 días, lo sacaremos en guando. Así que él presentó la renuncia y entonces se va de la Villa del Rosario hacia Tunja. Y se terminó el gran conflicto del Congreso con Nariño. Y eso hace que el Congreso pierda un diputado muy importante, José María del Castillo Irrada, que es quien lo va a reemplazar como vicepresidente provisional de Colombia, mientras el Congreso nombró el titular por elección. Muy bien. Una anomalía que ocurre en el Congreso es que algunos diputados elegidos pasan al Poder Ejecutivo de Colombia o de Cundinamarca.
por ejemplo, Diego Bautista Urbaneja, Fernando de Peñalver, Pedro Gual, Alejandro Osorio. Entonces, al pasar al Poder Ejecutivo, pues ya no tienen por qué estar ahí, porque están en el Poder Legislativo. Y entonces algunos diputados dijeron, pues si ya están en el Poder Ejecutivo, ustedes no tienen derecho a ser miembros del soberano Congreso. Y entonces ese es un debate muy interesante que se da de la división de poderes y ocurre. Bueno, los diputados escribían cartas informando lo que estaba ocurriendo. El general el vicepresidente de Cundinamarca tenía 4 corresponsales que lo mantenían al día de todo lo que ocurría. Y en esa correspondencia, más otra que le mandaban al general Bolívar, tenemos una calificación de la desigual competencia personal de los diputados. Es decir, había diputados de una gran calidad para la función legislativa y constitucional, y había unos diputados que no tenían ninguna experiencia. Entonces, Alejandro Osorio, por ejemplo, le dice a Santander, estos abogados que llegaron de Bogotá apenas han leído la curia filípica, y hay algunos que son presbíteros que llegaron solamente a visitar los altares de las capillas y a rezar el rosario todos los días, huyendo de tratar con sus compañeros. Por lo tanto, son malos legisladores. Es decir, además tenemos aquí al diputado Manuel Baños, que es terco y que quiere que tengamos un principado constitucional y teocrático. Otro diputado dice, este es un loco con exóticas propuestas. Y finalmente el diputado Baños se negó a firmar la Constitución, lo cual obliga a expulsarlo del Congreso. Cuando José María del Castillo se posesionó, creyó encontrar una pugna entre venezolanos y neogranadinos, pero se dio cuenta de que realmente esa pugna no estaba allí, sino era una pugna entre los hombres de luces y de juicio y que querían tener un buen futuro y aquellos que representaban la imprudencia y proponían disparates. Miguel de Tovar dice, aquí tenemos unos políticos pragmáticos y conscientes, y tenemos otros que solamente pronuncian discursos muy retocados en las figuras retóricas y que serían muy dignos de imprimirse en la República de Platón, que todo lo ven por medio del prisma de Rousseau. Tenemos diputados que ya están curados del mareo de la primera patria y que se distinguen de los que están proponiendo aquí un sistema federal con el optimismo de Leibniz. Para Vicente Azuero, el diputado Fernando de Peñalver era uno de los hombres de mejor juicio que he conocido, que tiene mucha experiencia y que conoce muy bien los principios prácticos. Es decir, como en todo congreso, pues hay unos que brillan y hay otros que hacen propuestas que son imposibles de tragar. De todas maneras, durante las sesiones del Congreso brillaron las personalidades de quienes se convirtieron en los ministeriales de la experiencia de la Primera República de Colombia y de posterior Estado de la Nueva Granada. Es decir, el grupo de los ministeriales, que es muy claro en la década de 1830, allí se forma y obtuvieron, digamos, el reconocimiento de sus colegas porque fueron elegidos para los cargos de presidentes o vicepresidentes del Congreso, que como ustedes saben se renovaba según el reglamento cada 15 días. Es decir, fueron presidentes del Congreso quincenales los hombres que representan muy bien el grupo ministerial, que son Félix Restrepo, Alejandro Osorio, Fernando de Peñalver, José Ignacio de Márquez, José Manuel Restrepo, Alejandro Osorio, el venezolano Miguel Peña, Vicente Azuero, el presbítero Antonio Briceño, ese es José Cornelio Valencia, el obispo Lazo de la Vega. Lo que podemos llamar el grupo ministerial se está formando aquí, antes de que sea claramente perceptible en el Estado de la Nueva Granada. Muy bien. El Congreso se gastó más de un mes debatiendo la nueva ley fundamental de Colombia, porque aquí se planteó en la sesión del 18 de mayo un problema político interesante, y es la ley fundamental de Colombia que aprobó el Congreso de Venezuela el 17 de diciembre de 1819. ¿Tiene legitimidad cuando no estuvieron presentes los diputados de las provincias del nuevo Reino de Granada, de Cundinamarca ahora, excepto los del Casanare? Es decir, ¿podemos ratificar la voluntad de los constituyentes de Venezuela?
Eso, pero además al debatir la nueva ley fundamental, ahora se va a llamar Ley de Unión de los Pueblos de Colombia, eso generó el problema de cómo se iba a hacer la unión, si iba a ser centralizado o federal. Y entonces el debate entre la organización federal y central fue muy álgida, tomó más de un mes y finalmente se logró llegar a un acuerdo y se aprobó la auténtica ley fundamental dotada de legitimidad, que es la que permite ahora sí avanzar hacia el debate del articulado de la Constitución. Ahora bien, hablemos del proyecto constitucional. ¿Quién lo redactó y cuáles fueron las fuentes del proyecto constitucional? El proyecto que llevó Nariño de organización federal fue rápidamente desechado y él no lo pudo defender porque no pudo entrar al Congreso. Así que el proyecto constitucional va a ser obra de la Comisión de Constitución y Legislación. Y ese proyecto, ese grupo está encabezado por Vicente Azuero y José Manuel Restrepo. Y yo creo que son José Manuel Restrepo y Vicente Azuero los que redactan el borrador que va a permitir avanzar hacia el proyecto constitucional y permiten ignorar el proyecto de Alejandro Osorio, que hizo leer que son sus apuntamientos constitucionales, que era una opción de confederación de 11 estados equinocciales de Colombia, y el proyecto de Nariño. Es decir, la Comisión de Constitución, que trabajó todos los días hasta las 10:11 de la noche, y que, repito, eran Vicente Azuero, José Manuel Restrepo, Diego Fernando Gómez, José Cornelio Valencia, ellos realmente son los que van a llevar que van a conducir el proyecto que finalmente fue debatido y fue aprobado. Ahora, a través de la correspondencia de ellos sabemos cuáles fueron las fuentes. Y las fuentes, aunque ellos tuvieron todas las constituciones, la de los Estados Unidos, la española de Cádiz, la segunda de Venezuela y la de la experiencia de los primeros estados provinciales entre 1811 y 15, realmente yo me tomé el trabajo de hacer tablas comparativas y me di cuenta que revisando artículo por artículo y comparándolos, las fuentes básicas fueron la Constitución de Venezuela de 1819 que se aprobó después de la batalla de Boyacá. De ahí se tomaron muchos artículos, de modo que la segunda carta de Venezuela es la gran fuente de la Carta de Colombia, pero también la Carta de Cádiz. Yo examiné artículo por artículo y me sorprendió que de la Constitución española de 1812 se tomaron muchísimos principios y muchísimos artículos. Por ejemplo, la Carta de Cádiz en el artículo 2 dice: la nación española es libre e independiente y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona. Eso se convirtió en el artículo 1 de la Carta de Colombia. La nación colombiana es para siempre e irrevocablemente libre e independiente de la monarquía española y no es ni será nunca el patrimonio de ninguna familia ni persona. Pero el artículo 3 de Cádiz, la soberanía reside esencialmente en la nación, es exactamente el artículo 2 de Colombia. La soberanía reside esencialmente en la nación. Ese gran principio de nuestra Constitución, hasta el 91. Entonces, para mí, las grandes fuentes fueron la segunda Constitución venezolana del año 19 y la Carta Española de 1812. Y tenía que ser así, por el espíritu liberal de los 4 redactores. Inclusive, Francisco José Llanes le dijo al vicepresidente Santander que aquí la Constitución española es el libro favorito de los políticos de Caracas y que su mala comprensión es la fuente de su aspiración al ejercicio de una autoridad desconocida en la República y que su idea de los ayuntamientos constitucionales fue la base para resistir el juramento de la Constitución colombiana porque los caraqueños no se resistieron a jurar la Constitución después de aprobada. Bueno, otro elemento interesante es el papel que jugó el diputado de Mérida de Maracaibo, el obispo Rafael Lazo de la Vega, en la determinación del lugar de la religión católica apostólica romana
en la Constitución de 1821. Es decir, todos llegaron con la idea que el grueso de los diputados que eran eclesiásticos habían llegado con la intención explícita de meter en la Constitución un artículo que dijera explícitamente que la religión católica apostólica romana es la religión de la nación colombiana. Pero fíjense que la lógica no funciona. Eso no ocurrió. Eso no quedó en ningún artículo de la Constitución de 1821 porque se opuso Lazo de la Vega. Él dijo, yo no quiero que quede en la Constitución ese artículo. Quiero que quede en el preámbulo, pero es que el preámbulo no es taxativo. Entonces se salió con la suya Rafael Lazo de la Vega y de una manera discreta quedó el compromiso del Estado con la religión en el preámbulo, pero no quedó en el artículo, en ningún artículo constitucional, como si iba a quedar en la Constitución de 1830 y en los posteriores. Es decir, la definición de la religión de la nación se hizo de un modo discreto por obra y gracia de Rafael Lazo de la Vega, quien convenció a todos los presbíteros y obviamente a los diputados liberales para que eso ocurriera así. Eso es una de las grandes sorpresas de la Carta del 21, que sale más avanzada, digamos, en términos liberales que la del 30 o la del 32. Muy bien. El Congreso Constituyente tiene que elegir el primer presidente de Colombia, 8 votaciones, para que el general Santander consiguiera los 38 votos de la mayoría de las 2/3 partes requeridas contra 19 de Nariño. Y eso fue posible, ese milagro, después de 8 votaciones, porque 2 partidarios de Bolívar tuvieron la decencia de retirarse fingiéndose enfermos. Pero se necesitaron 8 votos para este problema. Con eso, entonces, Santander y Bolívar toman posesión de sus cargos constitucionales el 3 de octubre, cuando presidía el Congreso José Ignacio de Márquez, que lo presidió 4 veces, y las palabras que pronunció son muy importantes desde el punto de vista de la historia conceptual, ¿no? Bolívar dice, al recibir el cargo, dice, yo llegué a este alto empleo por el resultado de la guerra, de su fortuna y de sus victorias. Y en consecuencia, dése en cuenta que yo soy un ciudadano peligroso en un gobierno popular. Dése en cuenta que yo soy una amenaza a la soberanía nacional. Yo quiero ser ciudadano antes que libertador. Pues el primero emana la Constitución y el segundo la guerra. Pero Márquez ignora esta prudente demanda y lo exaltó a los cielos con las siguientes palabras. Usted es el fundador de la República. Usted es el padre de la patria, el protector de la libertad, de la independencia y de la justicia en Colombia. Usted es el terror del despotismo. Usted es el hombre que recibiría de la historia las bendiciones de la posteridad, el nombre ilustre que se pronunciaría en el mundo con veneración, el guerrero superior a cuantos guerreros inmortaliza la historia, el jefe sabio, prudente, virtuoso, el inmortal Bolívar que eclipsaba el mérito y la fama de todos los héroes que le han precedido, el libertador de Colombia, el fundador de esta grande y vasta república que la sacó de la nada, la sostuvo con su brazo, la vivificó. Lejos de ser un hombre peligroso de la patria, es el apoyo más firme de los derechos de los colombianos, el baluarte de la soberanía nacional, el defensor de las facultades del pueblo y además el grande entre los héroes, eminente entre los magistrados. Ya tendría tiempo de arrepentirse de esas palabras después de 1828. Por contraste, el general Santander en su discurso dice que llegó preso de un pánico terror ante la visión de su enorme masa de responsabilidad. Toda Colombia reposaría sobre sus hombros porque le habían encargado el timón de la nave entre los escollos de la guerra y de la política. Como el presidente Bolívar seguiría en campaña militar, era él al que le tocaba administrar realmente el poder ejecutivo. Así que solo esperaba dar cuenta a la primera legislatura constitucional de su deber cumplido con la voluntad del pueblo, porque él no es más que un esclavo de Colombia y la nación habría alcanzado la libertad bajo el imperio de la Constitución. Márquez tiene que contestarle, confirmando esta percepción
y solamente le anuncia que su nombre ocuparía un lugar muy distinguido apenas en el registro de los servidores de la patria, pues su única ambición debía ser la de hacer nuevos servicios a la República y su gloria la de afianzar la oliva de la paz en todo Colombia. Si la posteridad le hacía justicia, no sería más que por sus distinguidos méritos y servicios. Es decir, hay un contraste conceptual maravilloso entre el padre de la patria y el servidor de Colombia. Así se echaron los dados de la fortuna republicana y los echó el líder del grupo de los ministeriales, José Ignacio de Márquez. Antes de que pasara una década, el primero descendería al sepulcro en Santa Marta, deseando que su muerte contribuyera al cese de la disputa de los partidos que despedazaron a Colombia. Y el segundo estaba en Europa exilado, después de salvar la vida por una conmutación de su pena capital que le había concedido el primero. En ese momento, todo parecía haber terminado para entonces. Hoy sabemos que no fue así. Muy bien. El Congreso tuvo otro problema. No había imprenta. Y resulta que ellos necesitan tener las pruebas, borradores, y necesitan una imprenta. No la hay. ¿Por qué? Porque el Congreso de Venezuela no la quiso prestar, porque ellas siguieron funcionando como diputación permanente. Ese problemita de no tener imprenta lo resolvió Nariño. Pero ¿qué les pasa si yo soy amigo de todos los impresores que hay en Bogotá? Y le mandó una carta a Bruno Espinosa de los Monteros para decirle, véngase con 4 mulas y cargue las imprentas y con eso tenemos imprenta. Así fue. Llevar la imprenta a Villa El Rosario se necesitaron 16 bestias bajo el cuidado de 7 personas y la primera impresión costó 596 pesos. De esos 596 pesos que costó la impresión de la Constitución en el año 21, Santander anticipó 500 antes de la partida. El impresor donó 96 pesos faltantes, de tal manera que entre septiembre y octubre del 21, don Bruno se encargó de publicar los primeros 2.000 ejemplares de la primera Constitución y las primeras 2 entregas de la Gaceta de Colombia, que es el nuevo periódico, 2 veces por semana. La cuenta de gasto de la impresión de los 2.000 ejemplares montó 617 pesos y medio, que se los pagaron. En cambio, al cura de Villa El Rosario no le pagaron las sillas que partieron los diputados. Se las estamos debiendo hasta el día de hoy. Otra cosa interesante que ocurrió es la ley de la legislación de esclavos. Es decir, la libertad de partos, la manumisión y la abolición del tráfico. Esta es una de las grandes realizaciones de los diputados, especialmente de Félix Restrepo. Debe quedar claro que lo que se liberó en Villa El Rosario fueron los partos, es decir, los productos de los vientres, pero no fueron liberados los vientres. Para los vientres había que aplicarles otro procedimiento que fue la manumisión. Esta no es una ley de vientre, esta es una ley de partos porque el vientre de la madre sigue siendo esclavo. En cambio, la ley dice que el parto desde el primer día que llegó al mundo es libre, solamente que empezará a disfrutar de la libertad al llegar a los 18 años. Esta es una de las grandes realizaciones de este Congreso y una cosa maravillosa es que los diputados que tenían esclavos dieron una muestra de liberalidad, liberándolos ahí mismo, todos. Se levantaron, libero a mi esclavo, libero a mi esclavo. O sea, una cosa maravillosa lo que ocurrió ahí y ejemplar. Hubo un debate interesante sobre la vigencia de la Constitución de Venezuela, que ya no tenía por qué funcionar, pero obviamente no tenía que estar aquí. Una cosa interesante es la influencia de la Ordenanza de Intendentes de México, que va a ser el documento que va a orientar las funciones de los intendentes de los departamentos que fueron creados por la Constitución. Eso no ha sido bien estudiado, pero realmente la figura del intendente es anómala, porque no es exactamente, es una mezcla de poder ejecutivo y poder judicial, y eso es una figura que va a generar durante esa década mucha resistencia por el exceso de poder. Una cosa interesante es que se eliminó el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición por los constituyentes. Pero eliminar el Tribunal de la Inquisición no significa eliminar la función. Lo que se hizo fue restituirle esa función a sus titulares antiguos, es decir, a los obispos.
Ahora, otra cosa maravillosa de este Congreso es que no solamente fue un Congreso constituyente, adicionalmente fue un Congreso constitucional. Fue las dos cosas. ¿Por qué? Porque aprobó 90, porque aprobó 82 disposiciones legislativas, 38 leyes, 36 decretos, 8 resoluciones. Es decir, es un Congreso constituyente y además constitucional por la cantidad de disposiciones legislativas que aprobó. Ese Congreso eligió los primeros senadores de los departamentos colombianos. Y al hacerlo, sin quererlo, originó los dos primeros partidos de opinión que se van a expresar en la legislatura de 1823. ¿Cuáles fueron los dos partidos que se van a originar en la legislatura del 23? Uno se llamó el Partido de la Montaña y el otro el Partido del Valle. Hicimos un cuadro de la diferencia de partidos, pero básicamente el Partido de la Montaña eran los federalistas, el Partido del Valle, que era la mayoría, son los jóvenes de luces, de patriotismo, y tenemos los nombres de cada uno era y cómo contendieron en 1823. Esta nomenclatura Montaña-Valle, como ustedes saben, es francesa, pero aquí funciona al revés. Es decir, los jóvenes más liberales son el Valle y los viejos más conservadores y federalistas son la Montaña. Pero quedaron muy claros en la legislatura del año 23. Bueno, y hay un tema muy interesante que resolvió el Congreso, que fue seleccionar la ciudad capital de la República de Colombia. La ley fundamental de Angostura dijo que la capital de Colombia sería una ciudad nueva, que se llamaría Ciudad Bolívar. El problema es que no hay dinero para construir una ciudad Bolívar, entonces tiene que haber una provisional. ¿Cuál va a ser? Se presentaron muchos proyectos de cuál sería la ciudad de Bolívar, que quedara en Panamá, que fuera la Villa del Rosario, que fuera Tunja, que fuera Ocaña. Ese debate se dio el 8 de septiembre. Los candidatos fueron Bogotá, Caracas, Villa del Rosario, Pamplona, Mérida y Tunja. Y finalmente dijeron, pues esperemos que llegue el general Bolívar y le preguntamos su opinión. Y el general Bolívar dijo, yo no me meto en eso es asunto del Congreso, no me metan en eso. Finalmente, como ustedes saben, se escogió provisionalmente el 9 de octubre la ciudad de Bogotá como residencia del gobierno supremo, hasta tanto que, variadas las presentes circunstancias, no se designe otro lugar por el Congreso. Bueno, hay que recordar que Bogotá es el nombre que Bolívar le dio después de la batalla de Boyacá, porque esa ciudad en 300 años tuvo un nombre más bonito, Santa Fe. Pero Bolívar decidió que no más Santa Fe, Bogotá. De modo que Bogotá fue escogido y en la legislatura de 1823 la bancada santafereña propuso restitución del nombre a Santa Fe, pero fueron derrotados. Sin embargo, el obispo Lazo de la Vega propuso en el Congreso que Bogotá tuviera el nombre de 3 siglos, Santa Fe. La prohibición fue negada en el Congreso. Y finalmente, como saben, se quedó Bogotá hasta el día de hoy. Para finalizar, quiero decirles que este Congreso permite construir unos apéndices documentales de documentos maravillosos que fueron llevados, que habla de la calidad de los diputados que formaron a Colombia. Los apuntamientos constitucionales que llevó Luis Eduardo Arzola son una pieza maravillosa. El proyecto constitucional de Antonio Nariño pues, ha sido mucho más conocido, pero en el Archivo General Santander tenemos un manuscrito en el que él replica al proyecto constitucional de Antonio Nariño.
Alejandro Osorio llevó unos apuntamientos constitucionales y José Ignacio de Márquez llevó un plan de gobierno federal, porque fue el caudillo de la opción federal. En síntesis, puedo decir que el Congreso Constituyente y Constitucional de la República de Colombia, reunido entre el 6 de mayo y el 14 de octubre de 1821, fue realmente el Congreso fundador de la República de Colombia y produjo la Carta Fundamental, que fue la matriz para todas las que se hicieron posteriormente en el siglo XIX. Fue una obra maravillosa. Al comienzo los diputados no creían que dada la calidad de los que llegaron, que fueran capaces de hacer este milagro, pero les puedo asegurar que trabajaron desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche todos los días, en sesión ordinaria, sesión extraordinaria. El grupo constitucional le daban las 11 de la noche, o sea, se fajaron los que estuvieron allí, y ese es uno de los grandes congresos fundamentales en la historia nacional, porque aquí es donde realmente nace la República de Colombia, dotada de su mejor legislación y de su primera Carta Constitucional. Aquí empieza realmente la República de Colombia, en una aldea sin agua potable, sin alojamiento, muy caliente, donde la gente estuvo muy incómoda. Pues de ahí, de la Villa del Rosario, la gente entregó la vida. Y nosotros nos encontraremos allá del 27 al 30 para conmemorar con 37 mesas y 8 conferencistas y todas las academias convocantes, un gran evento conmemorativo como el que hicimos hace 50 años. Muchas gracias a todos por su atención. Doctor José Asunción, por favor, queremos oír sus comentarios. Bueno, muy bien. Ante todo, pues una felicitación por la excelente presentación que nos acaba de brindar el doctor Armando Martínez Garnica. Una presentación muy profunda sobre lo que fue realmente el Congreso Constituyente de 1821. Yo estuve revisando en estos días también, doctor Armando, lo que fue la Constitución de Venezuela y la Carta de Cádiz, ¿sí? O sea, la PEPA de 1812, y realmente todo confluye en lo que fue la Carta Fundamental desde el 6 de mayo de 1821, la que empezó a regir los destinos de Colombia. Esa afirmación que usted hace de que hay una combinación entre las dos cartas políticas, indudablemente es de una gran asertividad. Yo diría que más del 80% está agrupado en esa carta, que finalmente fue la que nos empezó a regir en la Carta Fundamental del 6 de mayo de 1821, o en esa reunión en Villa del Rosario. Yo tengo una pregunta. Mucho se ha debatido también en la historia el manejo de la vicepresidencia, con los famosos 38 votos de de Santander y los 19 de Nariño. Parece, según las malas lenguas históricas, de que algunos que habían dado el voto a a Santander inicialmente, llegaban al número de 43 o 44, y que otros, ¿sí?, se fueron pasando de bando hasta llegar a los 19 de Nariño. En las investigaciones que tú has hecho, mi querido Armando, ¿has podido comprobar algo de esto? No, porque las votaciones eran secretas, entonces las actas del Congreso solamente dicen el resultado de cada votación, pero no nos dicen cómo votaron nadie, porque era secreto. Entonces tenemos las cifras de las 8 votaciones, pero no se dice quién era quién, porque era el voto secreto, y la fuente son las actas. Es que se cuenta además de una correspondencia, ¿sí?, entre Márquez y Luis Fernando de Asgola, ¿no?
Y se habla también mejor dicho, creo que fue, si mal no estoy, Joaquín Tamayo o uno de estos historiadores de finales del siglo XIX que cuentan esa anécdota. Y tal vez, ahora que me acuerdo, Tomás Rueda Vargas también lo habla en sus memorias. Y Tomás Rueda Vargas lo habla en sus escritos históricos. Entonces, nos tocará seguir buscando, porque lo que tú acabas de decir pues es absolutamente válido. Entonces quería pedirle al doctor Santander que nos regale sus comentarios, por favor, don Camilo. Pues gracias por hacer notoria mi ignorancia ante el público, porque realmente para mí la historia colombiana la estoy aprendiendo de ustedes. Y sí quisiera decir que es muy importante y veo con gran relevancia actual toda nuestra historia y toda la forma mediante la cual la Sociedad Académica Santanderista y sus expositores de la historia colombiana, como es el doctor Armando Martínez, están volviendo a relevar la importancia tan grande que tiene la fundación de nuestra democracia, nuestras libertades, nuestro orden para el mundo actual. Yo quiero tomar la palabra un instantico para hacer mención al punto 4 de los estatutos de la Sociedad Académica Santanderista de Colombia, que dice exactamente lo siguiente, y es interesante verlo. La Sociedad Académica Santanderista de Colombia es apolítica, pero puede llevar a cabo actividades tendientes al análisis y divulgación de la actualidad política del país y del mundo. Es muy interesante ese artículo porque no vivimos diferente a cada momento los que estamos actuando en este momento en el mundo. Y lo que sí podemos y debemos hacer es, digamos, relevar la importancia de nuestra herencia para pensar cómo va a ser nuestro futuro y cómo está pasando nuestro presente. Hoy en día estamos viviendo un mundo tan emocionante como el que vivieron los franceses, los americanos, los suramericanos y el mundo entero de la época a principios del siglo XIX. Y evidentemente sería muy interesante ver en qué forma puede cambiar todo lo que se logró en esta época del nacimiento de nuestra nación, y preguntarnos cómo pinta nuestro futuro. Mil gracias, Camilo. Mil gracias. Bueno, yo quería hacer un par de comentarios específicamente sobre la excelente investigación de Armando. Nosotros reunimos el Congreso de Villa del Rosario, pues se justifica solo con la división de poderes. División de poderes que, así como Camilo Santander nos señala cómo todo va evolucionando, la división de poderes hoy en el mundo vemos su importancia, pero vemos también cómo está cada vez más amenazada esa división de poderes. En la parte de Santander, del Congreso de Angostura, hay que recordar que la única provincia independiente, libre, fue Casanare en ese momento. Era la única, por eso es que la invitan, ¿no? Son momentos históricos muy interesantes que tenemos que seguir adelantando. La ley fundamental, donde yo sí voy a gozar con Armando, es la ley fundamental del 19. Es que a mí me gusta más Bogotá. Para mí Bogotá es independencia. Santa Fe es imposición. Santa Fe es conquista. En cambio, Bogotá es nuestro nombre indígena. Claro que tu interpretación es muy, muy válida. La soberanía es otro concepto importantísimo en la Carta.
Y fíjate una cosa, pues, y todos los que nos acompañan y están aquí con nosotros, también hay una división claramente ya entre tendencias, digamos, progresistas o inclusive es que llamarían hoy tendencias conservadoras, que es lo que dan el equilibrio de una sociedad con los partidos de la montaña y el partido de los jóvenes. Y a mí, que nos hayamos nutrido de la Carta de 1812 es vital, porque ahí para mí, eso lo hemos conversado mucho con el doctor José Asunción, está la base de la República, porque es que mire, el país no puede pertenecer a una familia. Nosotros tenemos un presidencialismo que a veces nos gusta o no, pero nunca lo irrespetamos. No hemos sido terreno fértil para dictaduras, ni siquiera la de 1828. Entonces, fíjense ustedes que nutrirnos de la Carta de Cádiz, que es una carta tan avanzada, tan grande, es una carta que es una carta liberal. Ahora, yo tengo una visión de esa frase que señalan de Bolívar, de que si mi muerte contribuye a la desaparición de los partidos y se consolida la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Pero yo no creo que yo hablar de los partidos políticos, que es la interpretación que quieren darle. No, hablaba de los partidos enemigos del republicanismo, obviamente con las enfrentaciones que tienen las ideologías. Pero de verdad, Armando, es difícil que vayamos a disfrutar, pues nosotros seguiremos haciendo todo el estudio constitucional, tendremos a Hernán Olano, tenemos, nosotros aquí mantenemos un eje temático el año pasado, el año antepasado, siempre procuramos tener un eje temático, pero qué conferencia tan grata, tan enriquecedora, tan sabia. Mil y mil gracias en nombre de la Academia Santanderista. Aquí todos asienten. De verdad, muchas gracias, Armando, por esta gran conferencia. Y entonces, señor secretario, ¿está agotado el orden del día? Por favor. Sexto, sí. Clausura de la 47ª jornada académica, 48ª jornada académica. Entonces, se agotó el orden del día, señor. Gracias, señor secretario. Queda claro, los presenciales están invitados aquí a un pequeño condumio y los virtuales tendrán que procurárselos en sus casas. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron.